Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Yesmin Cabrera. Se han cumplido los peores presagios de la Unión Europea de que finalmente Rusia ha decidido cortar el suministro de gas. Precisamente el suministro de gas a Nord Stream 1, que es el gas que pasa por el mar Báltico y que llega hacia Alemania. Anteriormente se habían surgido recortes, primero de un 40%, luego recortes de hasta un 80%, y ya sí, Rusia dijo, no vamos a reanudar el suministro de gas por ese gasoducto. Recordamos que Rusia transporta, exporta la mayor parte de la necesidad energética de Europa, o sea, un 40% del consumo europeo es de ese gas ruso y un 27% es del petróleo. Los argumentos que presenta Rusia para este corte radical, que no lo va a reanudar, es de que las sanciones al sector petrolífico, al sector del gas, las afecta directamente. Hay un problema en una turbina, no tienen de repuesto, y estas sanciones afectan el tema del mantenimiento. Sin embargo, hay expertos que dicen que eso se hace facilito sellándose y que no había la necesidad de cortar todo el suministro, sino de que Rusia está usando esto como un arma política por las sanciones de Occidente. Se complica la situación europea y muchos países lo que han hecho son adoptar medidas particulares, principalmente en cuanto a dar subsidios a la electricidad para que no se traduzca en alzas en los precios de la inflación, que la inflación está altísima en Europa, pero también en el consumo de las personas y principalmente porque ahora viene el invierno. Europa quiere lograr una reserva de un 80-90%, ya va como en un 60%, pero ¿a qué costo? Comprando el gas natural licuado que viene por barco, que es carísimo. Entonces hay un tema de que a veces no tienen las máquinas procesadoras de ese gas natural que viene por barco, pero tampoco tienen las interconexiones directas. Un cuarto de ese gas natural que llega a la península ibérica, donde está Portugal, donde está España, no tiene forma de llegar a Europa Central. Entonces también hay planes de redireccionar ese gas, o sea, por ejemplo, el gas que llega de Argelia a España, que llegue a Italia, así no pasa por el cuello de botella de Francia. Entonces, compensar a España por ese gesto de redistribuir hacia Europa Central. Son de los planes. También se baraja la posibilidad de crear un gasoducto entre España y Francia. Anteriormente el presidente lo había descartado por considerarlo caro, pero muchos especialistas dicen que eso sería como una solución. Este corte radical del gas ruso en momentos en que el G7, los países más industrializados formados por Japón, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Francia, deciden que le van a poner un tope a la compra del petróleo, del gas ruso. Es decir, se va a comprar a un precio no más de ahí. Inmediatamente Rusia responde de que, bueno, si ustedes le van a poner un tope a mi petróleo, entonces yo no se lo voy a vender a ustedes. Ese grupo del G7 lo que entiende que es una manera de evitar que se siga financiando la guerra en Ucrania y que Rusia no va a lograr otros mercados en donde enviarlo tan rápido con esta sanción. Pero también la Unión Europea, recordamos que había impuesto un embargo, o sea, no iba a comprar el petróleo hasta un 90% a finales del año, o sea, que se suma a la serie de sanciones al petróleo ruso. Pero el petróleo ruso solamente abastece en Europa en un 27%. Es significativo, principalmente porque también dispara los precios internacionales. Entonces hay mucho temor. Los planes, por ejemplo, de bajar las emisiones contaminantes se han ido a pique porque necesitan alternativas. Entonces vamos a utilizar energía contaminantes, como por ejemplo las plantas de carbón, vamos a volverlas a encender en el caso de Alemania. En el caso también de que había mucho temor y se quería cerrar las plantas nucleares en Bélgica, también en Alemania, pues eso se pospuso porque es una necesidad nacional. En muchos países lo que se ha abogado es por una reducción del consumo. Muchos entienden que debe ser obligatoria, otros que debe ser voluntaria. Bueno, y se propuso una reducción voluntaria de un 15%. Bajar los termostatos, que la calefacción no sea tan alta, que el aire acondicionado que no sea tan bajito los grados, para lograr un mayor equilibrio en cuanto a la demanda
y no presionar tanto a la demanda de energía en Europa. Esta situación se está complicando, se están buscando nuevos mercados del gas licuado natural. Se compra a Noruega, Argelia, Qatar, Reino Unido, Estados Unidos, Nigeria, Libia, también a Israel y a Egipto. Sin embargo, se compra muy caro, vuelvo y reitero, lo que dispara el precio de la electricidad. Fernando. Distrito Informativo.